Compartir pantalla. Aquí estamos. Sí, la sesión de ayer, pues me entretuve con lo del panda y lo del, delfín y todo eso, y se me olvidó decirles que buscaran lo de una lectura dirigida que es el tema del día de hoy. Vi que muchos de ustedes ya la vieron, inclusive algunos ya la entregaron y la pueden entregar hasta hoy en la noche. Pero bueno, vamos a ver, entonces, bueno, sí, entiendo si alguno de ustedes, pues, no leyó esto por adelantado, pues vámonos despacio y cualquier duda me pueden preguntar. Ok, el tema de hoy es esta sección que nos habla de la evolución de la función de las proteínas. Y bueno, como habrán notado, pues desde el principio suena el nombre de Darwin, ¿no? Este es todavía, digamos que la idea que domina en este tipo de eh, comprensión. Pensamos que efectivamente la idea básica de la selección natural que propone Darwin en su libro del origen de las especies, pues es la manera efectivamente como las especies van adaptándose a su medio y de esta manera, de alguna manera, el medio ambiente y la interacción entre individuos y entre especies, pues va determinando cómo las especies van cambiando, porque el cambio, les comentaba, pues es aparentemente inherente a cómo funciona la naturaleza. En toda población más o menos grande, lo normal es que haya pues bastante diversidad, pero bastante diversidad. Esto, de hecho, el ser humano también les platicaba un poquito que es un poco una excepción, aunque visualmente pues vemos que hay bastante diversidad, no es tan fácil, aunque hay algunos ejemplos hasta perturbadores de dos personas que se parecen demasiado y no gemelos, sino personas pues bueno, nacen en diferentes lugares y hasta en diferentes épocas y que se parecen muchísimo entre sí. Pero, pues bueno, en general, pues sí, sí vemos diversidad en la especie humana, sobre todo de opiniones y de cuestiones que pues bueno, van más allá, pero ya físicamente vemos cierta diversidad, pero sin embargo, en el genoma no hay tanta diversidad. La verdad es que el genoma humano está tremendamente conservado. Hay diferencias, por supuesto, pero les comentaba, en una población normal de nuestro pariente más cercano, que es el chimpancé, eh, entre dos individuos de la misma manada, individuos que pues tienen orígenes no muy alejados entre sí, pues en realidad tenemos más variación entre sus genomas de estos dos chimpancés de la misma manada que entre dos humanos, los que quieran, un pigmeo y un gigante ruso, entre un esquimal y un inca de Perú. Son realmente que bueno, no parecería que tendrían tanta semejanza a sus genes, pues sí, realmente los genes de los seres humanos son muy semejantes entre sí. Eso parece que tuvo que ver con que, pues bueno, o sea, la especie humana, pues como ustedes alguna vez podrán imaginarse, es pues relativamente frágil, ¿no? Con respecto a otras especies que, pues bueno, tienen pues garras, tienen la posibilidad de volar, tienen una velocidad impresionante, pues el ser humano es relativamente frágil, ¿no? Con respecto a otras especies. Entonces, pues bueno, hubo ocasiones en que el clima pues cambió en la Tierra y pues el ser humano quedó bastante mal parado. Se tiene la teoría de que en una ocasión, hace miles de años, la población humana total de todo el planeta quedó reducida a cosa de menos de 100 personas, que se hable de 30 personas o algo así, refugiadas en unas montañas por Marruecos. Y entonces, bueno, o sea, a partir de esas 30 personas es que descendemos todos. Y entonces, pues eso parece ser que ese es el origen de que nuestros genes sean tan semejantes. Este, pero bueno, eso todo como prolegómeno, porque pues es todavía lo que pensamos, ¿no? Que efectivamente la evolución es la manera como las especies van tomando forma, porque los cambios son necesarios, hay mucha diversidad en una especie, en una población hay mucha diversidad, y bueno, de esa diversidad, pues los individuos que tienen ventajas de alguna manera, pues son las que sobreviven, y lo interesante de esa manera de cómo evoluciona una especie biológica
es que eso, si se mantiene la diversidad, le permite a la especie adaptarse a cambios en el ambiente, porque en algún momento puede ser que sobrevivan muy bien, pues los que aguantan mejor el calor, por ejemplo, pero de repente cambia el clima y se vuelve el clima muy frío, hay una edad de hielo, y pues bueno, ahora van a sobrevivir los que aguanten mejor el frío, entonces a lo mejor alguien que prosperaba en el calor, pues ahora le va a ir un poco mal, ya si le ayuda a alguien que sí sea bueno para aguantar el frío, pues la va a hacer, y si no, pues tendrá que desaparecer. Entonces, bueno, hay accidentes, hay situaciones aleatorias, pero parece que este tipo de rasgos que le pueden dar una ventaja a una determinada persona, pues pueden ser determinantes en la supervivencia de la especie y en particular de esos genes. Bueno, entonces eso es algo que pensamos que en general así funciona. Este, Luego, pues bueno, nos hablan aquí de Mendel, ¿no? O sea, por ahí conocerán los trabajos de Gregorio Mendel, muy famosos, es el que acuña el término gen, y él lo ve con sus experimentos con chícharos, ve que pues estos genes se comportan de una manera pues más o menos predecible desde el punto de vista matemático, o sea que se mantienen ciertas relaciones entre los genes que se tienen originalmente y los que se ven manifestados en la población. Y bueno, de hecho es interesante porque pues él no se animó mucho a publicar esto. Gregorio Mendel pues era un monje, y pues bueno, la iglesia nunca ha sido muy amiga de la evolución, entonces pues bueno, no se animó mucho a divulgar su trabajo, se redescubre mucho después de su muerte. Este, eh, y bueno, lo que todavía no se sabía era exactamente cómo se transmitía esa información biológica, cómo se almacenaba y cómo se podía transmitir de padres a hijos. Y entonces, bueno, durante mucho tiempo se hicieron experimentos y se empezó a ver que el ADN, esta molécula que se ha estudiado mucho, pues tenía que tener algo que ver, pero no se sabía de qué manera. Y bueno, lo que se empezó a medir, por ejemplo, fue sus componentes, sus componentes de fósforo, nitrógeno, carbono, etcétera, y se hizo ahí algunas tablitas, y estaba muy interesante porque, de acuerdo con una de esas tablitas, el ser humano, su pariente más cercano era la mosca. Pues bueno, ya sabemos que va más allá, no sé, así el contenido de el ADN de dos especies puede ser muy semejante, pero no es tan fácil, o sea, hay algo más ahí, más sutil, podríamos decir, que con un hardware semejante, con componentes semejantes, pues un software diferente, pues hace toda la diferencia, ¿no? Entre un humano y una mosca, por ejemplo. Ok, este, hay una película muy curiosa sobre todo lo que fue el ADN, el de Double Helix se llama, la doble hélice. Ahora para vacaciones les voy a pasar una lista de libros y películas y series que hablan de cuestiones biológicas y bioinformáticas para que, pues bueno, se digo, si tienen tiempo por ahí, las chequen, y sí les recomiendo, no sé, sobre todo ustedes que ahorita están aprendiendo bastante sobre este tipo de moléculas y cómo las podemos modelar y trabajar por computadora, seguramente las van a disfrutar mucho. Y bueno, esta película, y bueno, la historia es muy fiel a esa película en el sentido de que, pues, reconoce la contribución de la doctora Rosalind Franklin, una radióloga inglesa que, pues bueno, fue de hecho la primera que obtiene una imagen de rayos X. Una imagen de difracción no es una fotografía, es un patrón de difracción, es un patrón que indica que la molécula que origina este patrón es una hélice, bueno, en este caso una doble hélice. Y bueno, este es todo un rollo, Rosalind Franklin, porque, pues bueno, todo el mundo dice que la robaron, que, pues bueno, o sea, al haber hecho esta contribución, que como aquí dice, permitió que Watson y Crick construyeran un modelo con pues papel y aluminio y palitos, de cómo estaba estructurada esta molécula de ADN. Pues no le dieron ahí el premio Nobel se lo dieron a Watson, a Crick y a un Wilkinson, algo así, que era el jefe de Rosalind Franklin. Y bueno,
Entonces, bueno, Rosalind Franklin es así como que pues un ejemplo pues cómo pues no siempre se reconoce el trabajo. No era, no, vaya, sí está ahí la controversia y efectivamente pues hasta hace pocos años no se reconocía ni siquiera el trabajo de la doctora Franklin. Pero pues bueno, o sea, por un lado, cuando les dieron el premio Nobel, la doctora Franklin lamentablemente ya había fallecido. La profesión de radiología, pues digo, siempre va a ser muy peligroso trabajar con radiaciones ionizantes como la de los rayos X, y pues entonces pues casi todos los pioneros, incluyendo Marie Curie, que trabajó bastante con rayos X, pues fallecieron de leucemia o de algún problema relacionado con esa radiación que pues, recibieron durante mucho tiempo. Rosalind Franklin también fallece, creo que de cáncer, pues bueno, antes de que les dieran el premio. Y por otro lado, pues bueno, Rosalind Franklin entonces ya no trabajaba en el mismo equipo, o sea, nada, prácticamente nada más hizo estas imágenes y se fue a otro lugar. Por ahí parece que no tenía muy buenas relaciones públicas y pues bueno, entonces, en total que, pues sí, sí es un caso digno de conocer, pero pues bueno, tanto como que la robaron, pues sí es un poquito debatible. Y bueno, aparte de todo, ahí están las pruebas, ahí está su nombre y a la fecha pues la reconocemos, ¿no? Como pues una contribución muy importante estas imágenes de rayos X que consiguió para poder entender la molécula del ADN. Este, y bueno, ahora ya sabíamos cómo que la información estaba en esa molécula, lo que no se sabía era de qué manera iba a ser, pues digamos, leída, ¿no? O sea, de qué manera podríamos nosotros representar la información genética como cadenas de caracteres, cadenas de información. Y bueno, eso fue, pues de hecho, eh, un trabajo bastante extenso en donde, pues bueno, lo primero que propusieron aquí menciona una historia muy curiosa de que, pues bueno, pues, si pensamos en que el código tiene que ser, pues, uno a uno, un triplete de, eh, nucleótidos, el alfabeto de el ADN es nada más de 4 letras, ACGT, ACGT, y pues bueno, o sea, para los aminoácidos, pues son 20, ¿no? Entonces, pensaron, bueno, a lo mejor, pues sí, si tenemos tres, hagan su combinatoria, teniendo 4 letras, podemos tener ahí 4 por 4 por 4, 4 4 16 por 4, 64 palabritas de a 3 nucleótidos. Y bueno, para los aminoácidos, pues necesitaríamos 20. No, bueno, aquí menciona una historia muy curiosa de cómo lo hicieron para asociar efectivamente 20 tripletes, les llamamos esos tripletes codones, tres de esas palabritas de a 3 nucleótidos. Entonces, sí, checa que 20 pueden asociarse con aminoácidos, pero pues resultó que no, que la naturaleza no trabaja de esa manera. La naturaleza les asigna varias letras, varias palabras, mejor dicho, varias varios tripletes a un mismo aminoácido. Entonces, bueno, aquí está el código genético. Entonces, bueno, la primera pregunta del cuestionario es, ¿What is the genetic code? ¿Qué es el código genético? Es una pregunta medio tramposa. Y por ahí, pues ahí está, ¿no? De genetic code, pues ahí está, ¿no? Es esta tablita. Pero pues bueno, es algo pues bastante fino, ¿no? Es la manera en la que los nucleótidos se pueden traducir a lo que es un aminoácido. Y entonces la cadena del ADN se puede traducir a cadenas de proteínas. Aquí, bueno, verán que les comentaba que el alfabeto de símbolos del ADN es de 4 letras, ACGT, y aquí tenemos una U. Es una manera muy común de representar el código genético porque casi siempre se representa con el ARN, no con el ADN. Y el ADN primero se traduce a ARN porque el ADN está en el núcleo de la célula. Bueno, en bacterias es todo el rollo, pero bueno, o sea, pensemos en organismos eucariotas con células eucariotas como el ser humano, que tienen un núcleo. Las células de los eucariotas tienen un núcleo. Y entonces, en el núcleo está el ADN, y en el ADN se lee el ADN y se este, traduce a ARN,
Y ese ARN tiene 4 letras muy semejantes, pero una diferente, tiene la U en lugar de la T. Entonces, bueno, luego vemos un poco más a fondo cómo se hace ese proceso de copia, es muy interesante. Pero entonces, bueno, a la hora de que se tiene ya el ADN, la cadena de ADN, en vez de T ya tenemos U. Y aparte, bueno, estas cadenas ya salen del núcleo, se van a los retículos endoplasmáticos, en donde están los ribosomas. Vamos a ver un poquito también cómo funciona el ribosoma, muy interesante. Y ahí se lee la cadenita de ARN, y esa ya es la que se traduce a aminoácidos. Entonces, bueno, es muy común que la tablita del código genético se represente con el alfabeto del ARN, que es el que ya directamente pasa a aminoácidos. ¿Y cómo se lee esta tablita? Por ejemplo, que el primer aminoácido sea una U, y luego otra U, que sería la de la columna, y luego otra U aquí de estos 4 renglones. Sería una fenilalanina. UUC sería fenilalanina también. UUA, leucina. UUG, leucina también. Y así podemos ir leyendo cualquiera. Por ejemplo, aquí, déjenme ver uno que esté relativamente aislado. Aquí es el triptófano. TRP es UGG. UGG es un triptófano. Y así por el estilo tenemos este código genético. Eh, Dos tipos, o bueno, podemos encontrar tres, bueno, dos muy especiales. Uno es el AUG. Chequen, UG es la metionina. Ven que no hay otro para metionina. No hay ningún otro triplete, otro codón que nos dé la metionina. Y les había comentado que todas las proteínas, cuando se empiezan a formar, cuando se empiezan a construir, empiezan con metionina. Entonces, esta señal AUG, esta palabra AUG, prácticamente es la señal de start, es la señal con la que se empiezan a codificar las proteínas, AUG. Y vemos también que hay señales de stop, esas se indican de manera pues, muy gráfica aquí, esas tres de stop. Una es UAA, UAG y UGA. Entonces, bueno, tenemos esas señales de start, de stop, y las otras que codifican para aminoácidos. ¿Cómo se llama un código que pues tiene estas características de que para una misma señal, por ejemplo, la glicina, tiene varias entradas, varias palabras, se pueden traducir a la misma señal, en este caso la glicina? Es un código que le llamamos redundante. Ajá. Entonces, este código es redundante, y vemos que esa redundancia tiene algún sentido. Por ejemplo, pensando en esas glicinas, vean, GG, el prefijo GG ya determina glicina, no importa que la tercera letra sea una U, C, AG, UG, U, UGC, UGA, UGG, todas codifican para glicina. Eso protege un poquito las proteínas, porque si hay una mutación en donde se pierda o se modifique el tercer nucleótido, la tercera letra de este codón, de este triplete, no importa, de todos modos va a seguir codificando para el mismo aminoácido. Hay otras que no están tan protegidas en ese sentido. Por ejemplo, el triptófano, si les decía, el triptófano es bien curiosito y no hay otro triptófano por ahí, esa fuerza es UGG. Si le cambias la UGG a UGA, ya te metiste en problemas, porque ya en vez de un triptófano vas a tener una señal de stop. Entonces, este triptófano es algo muy delicado. Y así la metionina, por supuesto, también es muy delicada. Otras están sobreprotegidas, como la leucina, no tiene aquí estos 4 y aparte otros 2 acá arriba, entonces está protegida contra mutaciones en la tercera letra y algunas mutaciones en la primera letra. La primera letra puede ser U o puede ser C, y todavía podemos tener leucina conservada. Esa es otra característica importante del código genético. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, también otra cosa importante, sí, relacionada.
Por ejemplo, observen estos cuatro que están aquí, con GAU, GAC, GAA y GAG, que estas aminoácidos es ácido aspartico y ácido glutámico. Esto está también muy sensato dentro de la naturaleza porque estos dos se parecen, los dos son ácidos, los dos tienen carga negativa, hay una pequeña diferencia de tamaño nada más. Entonces, si hay un cambio aquí en la tercera letra, pues bueno, el aminoácido resultante es parecido, ¿no? O sea, si, por ejemplo, de U cambia a A, en vez de aspartico tenemos glutámico, entonces, bueno, no es lo mismo, pero se parece. Entonces, ahí ya tenemos algo que es también pues, una especie de protección. Ajá. Este. Ok, no, sí sería grave, cambiar una acidina por una arginina, esta es chiquita, esta es grandota, sí, ahí sí, digo, la naturaleza tampoco es perfecta, ¿no? Y a propósito no es perfecta, o tal vez esa imperfección sea pues, lo que le hace saber, pues no, si no perfecta, al menos funcional, pero el caso es que comete errores por sistema, eso está diseñada para cometer errores de vez en cuando. ¿Qué más les puedo comentar aquí? A ver. Sí, bueno, este es un código casi universal, casi todas bueno, casi todas, habría que sacar algún día la proporción porque pues la verdad es que no conocemos todavía a todas las especies vivas, digo, y las actuales y las que se han extinguido, o sea, y luego las que vengan, entonces no sabemos si por ahí hay más especies que manejan un código totalmente diferente, pero este es casi universal. Algunas bacterias que conocemos, es así, usan un código un poquito diferente. Por ahí hay algunas que usan, por ejemplo, hay bacterias que usan un aminoácido bien raro que se llama selenocisteína. Y bueno, esas pues tienen que tener un código para poder manejar ese aminoácido extraño. Entonces, bueno, eso es algo que también pues hay que tener en cuenta, pensamos también que hubo una ocasión en la que este código era más sencillo, no se manejaban los 20 aminoácidos. Pensamos que algunos aminoácidos, hasta relativamente recientemente, digo, estamos hablando de que la Tierra tiene millones de años y la vida tal vez unos cuantos cientos de miles de años. Y bueno, hace algunos miles de años que estamos usando la colección completa que tenemos de aminoácidos, entonces no descartamos que en algún momento se pueda perder un poco de redundancia y bueno, en algún lugar, por ejemplo, aquí en los de la glicina que está sobre representada, a lo mejor aquí empezamos a usar selenocisteína como algunas bacterias o algún otro aminoácido, a lo mejor lo integramos al alfabeto porque pues hay espacio, no hay varios que están repetidos, entonces por ahí pues caben otros si hace falta algún día por la evolución. Y pensamos que ya ha sucedido, así que pues bueno, pensamos que puede volver a suceder. Ok, y otra cosa, digo, es muy interesante, el libro Genes de genética, pues es un librote como de 10,000 páginas, y bueno, lo han estado actualizando, ya creo que ya en la edición 12 o algo así, de que pues cada vez se encuentran más cositas, ¿no? Que yo me enteré hace no mucho tiempo, muy interesante, es que hay algunos de estos que, o sea, aquí parece totalmente determinista, ¿no? Que es un autómata finito determinista, en donde pues simplemente a cada triplete le corresponde, pues podríamos pensar aminoácido o una letra como vimos ayer en el Uniprot, ya habíamos visto del PDB, ¿no? Que las proteínas, los aminoácidos de las proteínas se pueden representar con una sola letra. Entonces podemos pensar, ok, para cada triplete le toca una letra y así todo ya determinista. Pues no, nos comentaba un investigador, ya falleció lamentablemente hace un par de años el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Puyou, Gómez Puyou, que él decía que algunos de estos códigos codifican con 80% de probabilidad para un aminoácido, pero con 20% para otro aminoácido. Entonces, bueno, aquí tenemos ahora sí que los que son los más comunes, los más frecuentes, pero digo, aquí no viene y no he visto una tabla que recoja todas esas posibilidades, ¿no? O sea, de que muchos de estos tripletes, pues no codifican unívocamente y siempre al 100% para el mismo aminoácido, o sea, de repente a uno y de repente al otro, con mucha más probabilidad uno, pero con alguna probabilidad otro.
Y más aún, hay algunos aminoácidos que sí codifican para algunos codones que codifican para un aminoácido con 80% de probabilidad, pero 20% de probabilidad codifican para una pausa, no codifican para ningún aminoácido, lo único que hacen es darle unos par de ciclos a la máquina para que se acomode, para que respire, para que se pueda llevar a cabo un plegamiento, algún procesamiento, pero no codifican para nada. Después de eso se sigue leyendo el mensaje y bueno, el siguiente aminoácido ya será el siguiente de la cadena de la proteína, pero como que se brinca uno y vaya, sí se lo brincó, pero con una pausa. Total que, pues bueno, esto tiene relativamente poco tiempo que lo descubrimos, bueno, como humanidad, entonces pues a cada rato le encontramos algún detallito, ¿no? Y bueno, no descartamos que cambie, ¿no? Porque pensamos que ha cambiado a lo largo ahora sí que de la historia, a lo largo de los cientos de miles de años de evolución de la vida, entonces bueno, pensamos que en una de esas puede volver a cambiar. Pensamos que el cambio va a ser relativamente gradual, relativamente pues bueno, no tan dramático, porque la mayoría de las mutaciones que se pueden dar, pues causan problemas, causan enfermedades, y pues eso no es una ventaja evolutiva, es una desventaja evolutiva, así que, pues bueno, eso típicamente daría una desventaja a los que tengan esas mutaciones, y lo más probable es que no sobrevivan, pero pues bueno, por ahí puede haber algunas que sí sean una ventaja y que se mantengan. Ok. Eh, bueno, esta parte de ¿qué más? Del código. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, comentario. Ok. Aquí lo que les decía, ¿no? De que muchas mutaciones, pues, ay, eso. Uy, pero entonces ya me pasé, ¿no? ¿Dónde estaba el otro? Ah, no la veo aquí, pero digo la respuesta, pero la siguiente pregunta es, ¿What is a reading frame? Y ni siquiera estoy seguro de que aquí esté. Un reading frame es una cadena de nucleótidos de ADN o de ARN que efectivamente empieza con metionina, bueno, o sea, que empieza con señal de start y termina con señal de stop. Y típicamente es una señal, o es una cadena pues relativamente larga. Como vimos ayer también en la poliubiquitina que vimos brevemente, la ubiquitina normal son 76 aminoácidos, pero en su origen se produce una cadenota creo que eran como 700, 800 mil aminoácidos, no, sí, mil aminoácidos, y ya luego se cortan los cachos de cada una de las cadenas que van a trabajar, que van a hacer el trabajo de la ubiquitina. Entonces, un reading frame es eso, es una cadena de nucleótidos, ADN o ARN, que tiene su señal de start y que tiene su señal de stop. Tienen que tener algunas otras cosas, eso no es suficiente, tiene que tener una región antes del start para que la maquinaria se pueda agarrar de ahí y pueda empezar a leer, y tiene que tener algunos otros detalles, pero podemos simplificar el reading frame a eso. Es una cadena de nucleótidos de ADN o de ARN que tiene una señal de start, un AUG y una señal de stop. Alguna de estas, UAG, UAA, UGA. A ver, entonces, eso déjense, los pongo en el chat, porque, pues bueno, aquí no está tan evidente, ¿no? A ver. Abajito sí dice lo de frame, profe. Abajito de la tabla. ¿O de qué? Solo lo menciona, creo, así como que es un frame, pero no menciona literalmente qué es. Por ahí abajito está. Sí, es que mamás habla de Ya lo lo vi, cuando ya lo vi. saben, ¿verdad? Reading frame, aquí está, ok, lo menciona, pero no, sí, no lo define, creo, ¿verdad? Ajá. Y bueno, es que, o sea, eso es, digamos, a ver, no, les estaba diciendo,
start es AUG, luego la metionina también. Y el stop es igual a no, perdón, UAG, UAA, UGA. Déjenlo. UAG, UAA, UGA. Y bueno, yo digo que estas pues parecen como universidades, ¿no? De hecho, una sí existe, la UAG, Universidad Autónoma de Guadalajara, y pues las otras dos las pueden inventar si quieren, ¿no? Para que se acuerden de esta señal de stop, porque sí va a ser importante, esto sí viene, ahora sí que esto sí viene del examen. Este, bueno, a ver, correcto, sí. Ya que estoy en esto de los reading frames, déjenles comparto otro detalle que también es importante. A ver. ¿A dónde lo pongo? Déjenme ver. Ok, déjenme, les comparto esta otra. No. Pues de una vez todo. Ok. Ok, bueno, déjenme considerar una pequeña secuencia, así, ahorita inventé. Pues bueno, pensemos que pues, viene de de un reading frame, es parte de un reading frame, y entonces, pues bueno, la podemos leer así, ¿verdad? De 3 en 3, y bueno, ahí quedó un pedacito. Es una manera de leerla porque, o sea, puede ser en una cadena que un reading frame, o sea, pensemos en la misma proteína, perdón, en la misma secuencia, y puede ser que pues tenga un start por otro lado, y que ese start por otro lado, pues me lo divida de otra manera. A lo mejor ese start empieza a leer de manera que los tripletes quedan así. Y es muy diferente, ¿no? O sea, porque aquí teníamos AGG y luego acá va a estar GGG y de aquí GAC y aquí ACC, no, es otra cosa muy diferente. Y pues y más allá puede tener otra de start que pues me los ponga todavía de otra manera. De otra manera que queda esta, ¿no? Así, así. Y bueno, y fíjense, aquí inclusive ya tengo una señal de paro aquí. Y pues bueno, o sea, eso quiere decir que esta misma cadena me puede codificar para varias proteínas. Sí, entonces, pues bueno, ese es un detalle. Otro detalle, a ver, déjenme, lo replico. La cadena de ADN es una doble hélice. Y eso es una doble hélice porque tiene su complemento, o sea, una cadena podremos decir que es un mensaje y el otro mensaje es el complemento del mensaje. Y entonces, bueno, esta cadena sería aquí una U, aquí C, 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 aquí U, C, C, no, perdón, G, G, C, A, U, C. Este sería el complemento. Entonces, bueno, como veíamos la cadena, digamos, la original, pues trae 3 mensajes, ¿no? Potencialmente puede traer 3 mensajes. Y pues esta otra, pues también. Esta otra también podría traer 3 mensajes, porque pues la podemos leer a partir del primero, la podemos leer a partir del segundo, la podemos leer a partir de bueno, brincándonos el primero, por ejemplo.
Y entonces eso nos da, pues que pues nos puede ser leído, de, vaya, una sola cadena puede ser leída de 6 maneras diferentes. Eso es algo que es muy, muy interesante porque, por ejemplo, eso lo explotan mucho los virus. Los virus son, pues, bichos muy chiquititos. Y entonces, pues bueno, en ese espacio tan chiquito, pues tienen que ser capaces de almacenar un montón de información. Y bueno, por ejemplo, pensando en este tipo de codificación, pues es la primera, ¿no? O sea, ok, vamos de 3 en 3, pues empezamos con el primero, 1, 2, 3, y así nos vamos. Y así contando, consiguieron eh, descifrar todo el genoma de un virus y pues no les checaba, ¿no? O sea, porque este virus tiene 100 proteínas y aquí nomás me caben pues 20 y ¿cómo le hace? Pues es que ya luego vieron que efectivamente el virus a veces lo leía de una manera, de otra, y ahí ya tenía, en lugar de una sola proteína, ya tenía 3, y leyéndolo al revés ya tenía otras 3. Entonces, bueno, ya sí podía tener un montón de posibilidades, bueno, digo, no innumerables, pero sí tenía varias posibilidades de leer. Y luego, bueno, también había una proteína que empezando en un lado terminaba en otro, pero otra que empezaba en medio de la otra y luego terminaba hasta después, entonces allá era otra proteína. Total que pues, así le hacen este tipo de especies que pues tienen muy poco espacio para guardar su información, y pues bueno, de esa manera pues ahora sí que le sacan toda la, pues toda la información que se puede, ¿no? O sea, y hay ahí varias maneras de leerlo, y pues bueno, eso es algo que también es, pues otra cosa que estamos todavía terminando de entender. Ok. Eh, bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Ok. Siguiente pregunta, lo de la radiación, ¿no? Radiación, ¿qué hace la radiación? Pues puede hacer varias cosas, ¿no? ¿Cómo es exactamente la pregunta? What is the potential effect of high radiation energy on DNA? Pues ahora sí que moverlo. Eso es algo que, aquí está, no, high energy radiation. Pueden causar, eh, este, daño aleatorio a la cadena del ADN. Y ese daño aleatorio puede ser de varias formas, puede ser puntual, puede nada más cambiarnos o eliminarnos un nucleótido, pero chequen, o sea, chequen en el ejemplo que estábamos viendo, si a esta cadena enviamos un aminoácido, un nucleótido que diga, ese es el original y déjenme cambiarle uno, pues ya cambia, ¿verdad? Porque ahora ya puede ser leída de otra manera. O sea, si le quito uno, ya cambia. Si le muevo uno, ya cambia. Y igual al revés ya puede ser. Y entonces, ¿qué cambios pueden darse? Bueno, esta es la respuesta a esta pregunta. No puede causarle daño aleatorio a la molécula de ADN. Hay otros más sofisticados. Se puede dar una replicación de genes. Una cadena se puede duplicar. Y entonces, bueno, eso lleva a situaciones que vamos a ver más adelante. Se pueden, en algunos casos, inclusive invertir, y eso también, pues, hace, bueno, desde ese punto de vista evolutivo es bueno porque es una fuente de diversidad, pero probablemente al individuo que le toque la mutación, pues no le vaya muy bien. O sea, la mayoría, pues, son destructivas, son pues daños realmente, ¿no? O sea, que causan enfermedades, que causan una muerte prematura. Esto es algo muy común. Bueno, la radiación pues se ha incrementado mucho en tiempos recientes por las centrales nucleares y cosas. No sé, hubo un tiempo en que era muy popular usar relojes con pues puntitos brillositos, pues eran radiactivos. Y bueno, si tiene, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy común los detectores de humo que también son radiactivos. Se supone que son una radiación relativamente leve, pero son radiactivos, ¿no? Entonces ahí tenemos radiación. Pero aparte de la era tecnológica que nos pone radiación por todos lados, todo el tiempo está siendo el mundo bombardeado por lo que son los rayos cósmicos. Y los rayos cósmicos son capaces, la mayoría, de causar daños al ADN. Entonces, bueno, o sea, eso es algo que hemos estado, pues, no sé si sufriendo, disfrutando, pero pues bueno, hemos estado sometidos a los rayos
cósmicos pues, desde que se fundó la Tierra, ¿no? Hace millones de años. Y entonces, seguramente, al menos algunos, digo, de tantos que nos han caído, algunos seguramente han tenido que ver con la evolución. Y todavía no sabemos todo lo que hay que saber sobre rayos cósmicos. Hay mucha gente todavía estudiándolos, así que, pues bueno, eso seguramente nos dará más información cuando sepamos más. Pero total que, bueno, es algo, sí, sí, pues es una fuente de mutaciones, de daños al ADN, y esos daños, hay mecanismos que los van a estar tratando de reparar todo el tiempo. Hay proteínas y mecanismos que, bueno, van pues desde que, por ejemplo, una célula dañada, que tenga el ADN dañado, muy dañado, se debe de morir. A veces no se muere y eso es el cáncer. Bueno, es una manera de cáncer, pero está programada la célula para que si se descompone se muera por beneficio del organismo. Entonces, bueno, hay muchos mecanismos para reparar los daños, para reparar errores, pero no siempre funcionan y a veces pues sí se cuelan errores, que es una fuente de diversidad. Ahí lo bordo un poquito más. Sí, sí, la que sigue es justamente eso. Aquí me ayudan muchas veces para no debrayar tanto, porque de tanta información, pues luego es difícil enfocarse. What kind of errors can arise during DNA replication? Bueno, es que esta es otra. Bueno, pero vamos repasando varios, porque ya me estoy brincando algunos que no corresponden a los que quiero ahorita discutir, pero son importantes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener que se reemplace una base, un nucleótido del ADN por otro, o que se borre o se inserte algún número de base. Dice cualquier número, bueno, no tan cualquiera, ¿no? Los otros que, pues bueno, o sea, cuando hablamos de matemáticas, cualquier número, pues es desde uno hasta un número Google, ¿no? O sea, pero no tampoco. O sea, sí, unas cuantas decenas de bases, esos son los que se pueden añadir ahí. Ya en una catástrofe puede ser una centena, pero no millones o así un número muy grandote. Este, que una base sea reemplazada por otra puede o no puede afectar. ¿De qué depende? De si le cambiamos y el codón que resulta, el mensaje sigue codificando para el mismo aminoácido, pues no va a haber problema, no va a afectar a la proteína, a la secuencia va a ser la misma, pero si le cambia, pues ahí sí va a ser la misma, va a ser otra, pues, potencialmente otra proteína. Y hay mutaciones que con un solo aminoácido que se cambie, pues ya tenemos un problema, ya tenemos un problema de anemia, un problema de metabolismo, pero hay un montón de problemas, luego platicamos más sobre ejemplos de eso. Bueno, aquí ya metí un concepto que es un poquito más técnico, el intrón. Resulta que de la cadena de ADN se lleva a cabo, creo que ya es en el ARN, ya que se leyó el ARN, ese es el que sufre un fenómeno que se llama splicing. En el splicing se parten cachitos y se vuelve a armar, pero hay cachitos que quedan fuera de los que se partieron. Y entonces eso hace que esos cachitos ya no van a estar en el mensaje final, ¿no? Ya no van a estar en la proteína final. Esos se llaman intrones. Y lo más curioso es que a veces entran y a veces no entran. Entonces ahí tenemos, digamos que varias versiones de una misma proteína. Les llamamos isoformas. Por ahí ya verían ustedes que la hemoglobina que buscamos, le buscamos la isoforma alfa, porque hay una beta y hay una gamma y una delta. Y bueno, se supone que la más abundante es la alfa, pero a veces simplemente la primera que se descubrió, y el caso es que suelen haber varias, ¿no? Para muchas proteínas, sobre todo ya mientras van siendo más largas, hay más posibilidad de que haya este tipo de alternative splicing, se le llama, ¿no? O sea, que un rebanado alternativo, que se cortan cachos y pues bueno, a veces entran unos, a veces entran otros. A veces quedan fuera todos, ¿no? A veces nos hace falta una proteína que haga el trabajo, pero que se produzca rápido o que viaje rápido, entonces que sea lo más chiquita posible, entonces quedan fuera todos los intrones. Es una manera de tener proteínas rápidas y pequeñas. Ok.
Ok, también si ocurre en una proteína, en una región que codifica para proteína, si cambia una letra de la cadena de ADN o de ARN, eso puede conducir a un codón que cuando se traduzca a aminoácidos sea el mismo que el original, porque el código genérico es redundante, como platicábamos. También se puede dar el caso de que el aminoácido en la proteína original sea reemplazado por otro en la proteína mutada. Es una proteína, mutación que pues, cambia el sentido. Y esto sí puede ser más o menos grave dependiendo. La mutación nos puede meter un codón de paro antes, un codón de paro prematuro y bueno, eso puede ocasionar que la proteína ya no funcione. Si el codón del aminoácido se cambia a un codón de paro, la proteína termina prematuramente y probablemente será no funcional. Pero si por el contrario un codón de paro de la proteína original muta a un codón que no sea de paro, pues se amplía la cadena, ¿no? Sigue leyendo como un aminoácido y sigue hasta que se ha encontrado el siguiente codón de paro. Pero si no se encuentra uno a una distancia razonable, esa proteína ya tampoco va a ser funcional. Entonces, bueno, eso también puede ser problemático. Cuando se inserta o se borra una parte significativa de la proteína, casi siempre resulta en una proteína que ya no sirve o a veces ni siquiera se produce. Pero una pequeña inserción o de lesión también puede tener un impacto importante. Hubo un reto, bueno, ya platicaremos un poco más al respecto más adelante, pero si le cambias un solo aminoácido a una proteína, con frecuencia la estructura tridimensional no cambia mucho y con eso la función casi tampoco cambia. Hubo un reto hace algún tiempo en donde, pues bueno, se proponía una proteína y pues decían, ok, pues cámbiale lo menos posible y que sea la proteína resultante una estructura totalmente diferente. Y creo que fue 20% el que más se acercó. Digo, eso no es un teorema, fue simplemente un resultado experimental, pero bueno, experimentalmente y pues así más o menos rápido, porque la idea era ganar y ser los primeros pues consiguieron cambiarle muy radicalmente la estructura de una proteína, cambiándole 20% de su secuencia. Entonces, más o menos, pues bastante, ¿no? Para una secuencia. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, uh, un gen típicamente le llamamos, es algo, o sea, todavía medio etéreo, porque, o sea, un gen puede ser directamente una proteína, vaya, una región de un ADN de un cromosoma que codifique para una proteína, pero a veces un gen se considera que es más bien una combinación de proteínas, de regiones que codifican para proteínas y de regiones que permiten o que favorecen que se expresen esas proteínas, que se produzcan esas proteínas. Y entonces, bueno, un gen puede ser un concepto un poquito complejo, pero vamos a pensar fácil, ¿no? Que es directamente una secuencia de ADN que codifica para una proteína. Y bueno, les comentaba que puede ser duplicado, o sea, en una de estas operaciones de copia del ADN, es algo que sucede todo el tiempo, se está copiando el ADN, hay muchas células que tienen que pasar por el proceso de mitosis, ahora sí que producir de una célula dos, y para eso pues hay que generar una copia, entre otras cosas, del código genético de todos los cromosomas. Y en esas copias puede haber errores y típicamente los hay. También hay mecanismos de corrección, pero pues hay veces que esos mecanismos no funcionan y se cuelan los errores. Un error que se ha visto mucho, bueno, mucho a lo largo de millones de años de evolución, ¿verdad? Es de que se duplican los genes. Se generan copias y a veces eso es bueno porque, pues bueno, ahí ahora sí que ya tiene la célula un respaldo, ¿verdad? Si por ahí una de las copias se daña por alguna mutación, pues le queda otra que puede producir la proteína que estaba produciendo y eso ya a lo mejor puede tener una función un poquito reducida, pero pues va a funcionar y eso puede ser suficiente. Este,
Entonces eso es algo muy común. Pero luego hay ocasiones en que esas dos copias del mismo gen evolucionan cada quien por su lado y de repente tienen funciones muy diferentes o semejantes, pero no iguales. Y entonces ese es otro caso que se ha presentado aparentemente mucho durante la evolución, porque en un mismo genoma hay muchas proteínas que se parecen mucho y pues pensamos que vienen de este tipo de fenómeno de que se duplicaron genes y bueno, ya después de que estaban duplicados, cada cual evolucionó por su lado. Entonces, después de pues igual miles de años, ya tienen secuencias diferentes, formas tridimensionales diferentes, plegamientos diferentes y funciones diferentes, pero se siguen pareciendo, entonces podemos detectar esa semejanza. Y rastreando un poquito también esa evolución, o sea, podemos tratar de inferir cuál fue el ancestro común o cuál derivó de cuál. Ajá. Ok, una copia puede seguir codificando la proteína original y la otra puede evolucionar por mutaciones a una muy diferente con una nueva función. Bueno, aquí se pone un poco técnico de que pues aquí en la meiosis, una de las etapas de la mitosis, los bracitos, las cromátidas de cromosomas homólogos se rompen y se repegan a diferentes cromosomas, o sea, hay un crossover, es un término genético que pues de repente hay una recombinación, podremos llamarle también, ¿no? De material genético. Ajá. Ok, creo que esa es otra pregunta. Bueno, esa ya la comentamos un poquito, ¿no? What can happen if there is a mutation in a stop codon? Pues una de dos, bueno, puede ser que se mute en otro codón de paro. Recuerden que los tres pues, son un poquito semejantes, entonces podríamos seguir teniendo un codón de paro, o podríamos tener una proteína más larga, y ese codón de paro se cambia a un codón que codifica para un aminoácido y pues sigue leyendo el mensaje hasta que encuentre el siguiente codón de paro. Entonces, bueno, podríamos tener una proteína más larga o podríamos tener una proteína tan larga que ya no sea funcional o inclusive ya ni siquiera se pueda mandar la proteína. También hay un límite de tamaño y que no lo conocemos muy bien, pero parece que las proteínas tienen pues, un tamaño relativamente promedio, ¿no? O sea, no hay proteínas infinitamente largas. Ok, ahora sí, la siguiente pregunta, ¿de qué manera puede aparecer una nueva especie? Es lo que comentaba aquí el texto a continuación. Una especie se define como un conjunto de individuos que en modo silvestre podrían reproducirse con descendencia que también sea fértil, que también se pueda seguir reproduciendo. No funciona, por ejemplo, con frecuencia en el caso que por ahí alguno de ustedes me comentaba en la clase pasada del caballo con burro, esa cruza da mula y las mulas suelen ser infértiles, suelen ser estériles. También cuando se genera, por ejemplo, pues la uva sin semilla, ¿no? Es otro ejemplo de una combinación de uva con, a veces le ponen durazno o algún otro tipo de fruta, ciruela, y bueno, la combinación sabe muy rica, pero ya no tiene semilla, ya no se puede seguir reproduciendo. Entonces, bueno, una nueva especie se puede originar cuando algunos individuos, por cualquier razón, no se reproducen con el resto de la población por una longitud suficiente de tiempo, y esos individuos pueden seguir una ruta evolucionaria diferente que puede resultar en incompatibilidad genética con el grupo original. Y esto puede ser porque una separación física entre los grupos de individuos o que adquirieron diferentes estilos de vida, aunque se desparramó, se desperdigaron o se difundieron, pues sí, se separaron los individuos a lo largo de una gran área geográfica. Hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, el tipo de comida, observaba Darwin que cuando tenía, pues bueno, que visitar algunas islas que estaban relativamente cerca, pero no suficientemente cerca como para que algunas aves pudieran pasar de una a otra. En algunas islas había
comida diferente, ¿no? O sea, en algunas había un tipo de frutos, o en otros había semillas. Y entonces las aves tenían diferentes tipos de pico. Los que comían más fruta, pues tenían un tipo de pico. Los que tenían que romper nueces, o alguna otra cosa de ese estilo, pues tenían otro tipo de, eh, otro tipo de pico, otro tipo de herramienta, ¿verdad? Para ese tipo de comida. Ok, esa es una. Cambio de área geográfica, pues van evolucionando. Cambio de estilo de vida, eso es algo muy interesante. Hubo un experimento, bueno, ¿sabes? Ya comentamos, ¿no? Que nuestro pariente más cercano son los chimpancés, pero pues no se les conoce de muchas habilidades acuáticas a los chimpancés, ¿no? Como a los seres humanos, ¿no? Que pues ya ven que nos encanta nadar. Bueno, no todos les gusta, no todos saben, pero pues digo, hay muchos que sí, ¿no? Pues, tenemos olimpiadas, tenemos hasta competencias, ¿verdad? De quién nada más rápido, quién nada más profundo, etcétera. Entonces, bueno, en alguna ocasión hicieron un experimento donde pues dejaron a unos chimpancés en una isla desierta, pero los estaban monitoreando y les daban de comer porque pues no tenían comida, digamos, pues acostumbrada, de la que acostumbraban consumir, y estos chimpancés los acostumbraron a comer trigo, pero el experimento fue de que les iba a costar trabajo comer trigo, se los dejaban en la arena, en la playa. Y entonces, bueno, a los chimpancés les costaba un poco de trabajo, ¿no? Bueno, o sea, la idea era ver qué tanto se relacionaba la energía de buscar, bueno, de recolectar el trigo, que, pues, bueno, iba granito por granito, estaba mezclado con la arena, con respecto a su desarrollo, ¿no? A su desarrollo motriz, a su desarrollo en peso, etcétera. Pero bueno, entonces no contaban con que una hembra, una chimpancé, se le ocurrió, no sé si de frustración o de qué habrá sentido, o qué se le habrá ocurrido, echó un puñado de arena con trigo al agua, al mar, y pues resulta que la arena se hundió y el trigo quedó flotando y ahí lo pudo recolectar muy fácil. Entonces, pues bueno, eso fue pues, cuestión de supervivencia, ¿no? Así pues, pudieron sobrevivir más a gusto, pero pues resultó que, bueno, obviamente lo empezaron a imitar los otros chimpancés. Bueno, digo obviamente, pero pues es algo que, no sé, lo esperaríamos, ¿no? De un pariente cercano. Nosotros también, pues ya ven, con la moda, con las cosas que se pueden, de virales y eso, pues como que nos gusta, ¿no? Nos gusta imitar, o no se nos da muy fácil y aprendemos muy bien por imitación. Todos los chimpancés también imitaron a esta hembra y empezaron a comer mejor. Pero lo que fue muy curioso es que les empezó a gustar el agua y bueno, poco a poco empezaron a nadar, y le empezaron a perder el miedo y bueno, después de un tiempo, unos meses, encontraron un chango en una isla vecina, había llegado nadando. Entonces, bueno, eso es algo que me viene a la mente con esto de diferente estilo de vida, ¿no? O sea, pues sí, o sea, estos changos pues ya con este nuevo estilo de vida, quién sabe cómo evolucionen, ¿no? O sea, pues ese tipo de estimulación sensorial, eventualmente trabajo en equipo, de exploración, pues bueno, tal vez les dé pues un desarrollo muy diferente de chimpancés que pues definitivamente, por ejemplo, los que están encerrados en un zoológico, pues ahí tal vez tengan más limitado su espectro de vida. Ok, déjenme ver, como siempre ya me emocioné con esto. Ok, vamos a tomar un pequeño descanso, y ya nada más regresamos para terminar a las 5:45, por favor.